Hola chicas y chicos de Miguel Hernández, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de filosofía. Hoy vamos a hablar de el problema nociológico. El problema nociológico es el problema del conocimiento, ¿sí? ¿Cómo se da el conocimiento en los seres humanos? ¿Es posible conocer? Bueno, vamos a pensar un poquito sobre eso. ¿Cómo hago yo para conocer este objeto tan bonito? Bueno, yo soy un sujeto que conoce. Y esto es un objeto a ser conocido. Soy el sujeto cognoscente y esto es el objeto cognoscible, ¿sí? Ahí se da una relación en la cual yo salgo de mí para conocer a esta taza y vuelve esa información a mi mente, pongámosle, en la cual de repente, si yo saco la taza, me la puedo imaginar, ¿sí? De ese modo, yo tengo una representación en mi cabeza, en mi mente, de esa taza, más allá de que la vea o no la vea. El tema del conocimiento va a ser un tema que nos va a llevar por lo menos 3 clases y hoy nos vamos a centrar en el racionalismo, ¿sí? En el racionalismo, quien su primer exponente o su más importante, no el primero, pero sí el más importante, fue René Descartes o Descartes, ¿sí? Ahora vamos a meternos un poco, pero hablemos en general del conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, hay distintos tipos de conocimiento. Yo puedo saber el teorema de Pitágoras, que de hecho no lo sé, pero puedo saber el teorema de Pitágoras, puedo saber hablar un idioma o puedo saber llegar a Mar del Plata, ¿sí? Son 3 tipos de conocimiento distintos. El teorema de Pitágoras tiene que ver con un conocimiento proposicional, con un conocimiento matemático, con un conocimiento lógico, ¿sí? Un lenguaje, que sería el lenguaje matemático, a través del cual yo, si manejo, no lo manejo como ya lo dije antes, si manejo ese conocimiento matemático, voy a poder acceder. Después, el idioma, por ejemplo, si yo sé hablar inglés, que sé un poco, es una capacidad adquirida, ¿sí? Con el estudio, con la práctica, me fui volviendo cada vez más conocedor del idioma y si me pones a hablar ahí con un yankee, por ahí sobrevivo, ¿sí? Eso es una capacidad que yo adquirí con práctica, con estudio, ¿sí? Con el tiempo. Y después el ir a Mar del Plata es otro tipo de conocimiento que tiene que ver con la experiencia, con haber experimentado, haber hecho ese camino. Si lo hice, lo experimenté, probablemente me haya equivocado en el camino, en algún momento seguramente me doblé en el camino equivocado, en la ruta equivocada, pero finalmente esos errores también me enseñaron cosas, ¿sí? Como hablamos en alguna clase anterior, ¿sí? Y puedo, a través de esa experiencia, conocer cómo llegar a Mar del Plata. Con una definición de Aristóteles podemos decir que la verdad o el conocimiento está definida como la correspondencia del discurso o del pensamiento con la cosa a la cual se refiere, ¿sí? Es decir, si yo estoy hablando de una taza que es de bananas en pijamas, bueno, más allá de que sea de bananas en pijamas,
es un objeto que sirve para vertir líquido adentro y no se va a volcar nada si yo no lo desbordo, por ejemplo. Lo digo, lo pienso, después agarro la taza, pongo el líquido adentro y efectivamente pasa eso que había dicho. Bueno, según esta idea de Aristóteles, ahí tengo un conocimiento medianamente verdadero, porque lo que yo dije después pasó, se demostró en la experiencia. Hablando de la antigua Grecia, les podría preguntar, por ejemplo, si se acuerdan cuál es la relación con el conocimiento que plantea Platón. ¿Se acuerdan? Bueno, Platón decía que nosotros, nuestra alma es inmortal, que nosotros habíamos tenido contacto con la verdad, con el mundo de las ideas, anteriormente, antes de estar en un cuerpo, y que a medida que íbamos viviendo recordábamos esas verdades y podíamos, digamos, conocer el mundo. Pero que, por ejemplo, la idea de caballo ya estaba previamente en nosotros, en nuestra alma racional que es eterna, como dijimos antes. Bueno, no sé qué piensan de esa forma de fundamentar el conocimiento, pero es un poco metafísica. Metafísica tiene que ver que está más allá de la física, de lo demostrable. Cuando hablamos, no sé, de Dios, estamos hablando de algo metafísico, ¿sí? Con lo cual, es obviamente una idea súper interesante y que dio un montón para la filosofía y que sigue dando, pero es medio mágico, ¿no? ¿Cómo hacemos para demostrar que nuestra alma es eterna o que tuvo contacto con el mundo de los dioses? Me parece que ahí entran en juego un montón de creencias eh, que podemos compartir o no, ¿sí? Bien, Aristóteles, por ejemplo, decía lo contrario. Nosotros no tenemos las ideas ya en nuestra cabeza. Nosotros vemos un objeto y a partir de que lo vemos, nos hacemos la idea de ese objeto, ¿sí? Como una idea más de experimentar, más de una cosa que ya está en nuestra razón. Pero bueno, volvamos. Cuando nosotros conocemos, somos modificados. Y el objeto también es modificado, ¿sí? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que realmente nosotros conocemos las cosas como son? ¿O nosotros le damos un sentido a las cosas que puede coincidir o no con la esencia de la misma? Es decir, yo digo, esto es una taza, ¿no? ¿Es una taza? ¿O es un conjunto de átomos unidos de una determinada manera? Digamos, ahí aparece también una crítica a la posibilidad de conocer, porque nosotros decimos, bueno, esto es una mesa y la utilidad que le damos es de mesa, pero después por ahí es otra cosa. Por ahí si yo me paro arriba de la mesa para agarrar algo que está arriba, por ahí, no sé, se convierte en una escalera o lo que sea. Pero bueno, ahí entran, por ejemplo, posturas un poco más escépticas o un poco más relativistas, es decir, que empiezan a cuestionar un poco la idea de conocer como Nietzsche, que dice que en la medida en que las personas estamos sumidas en una realidad que cambia todo el tiempo, no hay posibilidad de concebir verdades absolutas ni objetivas, que las verdades se van construyendo según la necesidad de cada momento histórico, de cada momento social, y se va diciendo, bueno, hoy esta verdad nos sirve, la tomamos, mañana no nos va a servir, bueno, la cambiamos. Como que constantemente según el momento se va cambiando. Eso tiene que ver con el relativismo de Nietzsche. Y por otro lado, Nietzsche, que lo vamos a ver más adelante, dice que vos decís que esto es una taza, pero es algo que estás inventando a través del lenguaje y a través de tus capacidades humanas. Esto puede ser cualquier otra cosa. Dice que el lenguaje no coincide con lo que quiere denominar, ¿sí? Que simplemente lo hacemos porque lo necesitamos nosotros, ¿sí? Bien, bueno, entonces, sabemos que hay distintos tipos de conocimiento y ahora vamos a ver un poco cómo se fundamenta el conocimiento. Por ejemplo, si yo te digo, no sé, sos un nene, una nena, anda a dormir a las 8 de la noche y el nene o la nena me pregunta ¿por qué? Yo le digo, porque lo digo yo. Bueno,
ahí estamos ante una fundamentación del conocimiento, es como un criterio de autoridad, más bien de autoritarismo, ¿no? Porque el criterio de autoridad también puede ser si un médico te hace una recomendación y vos lo tomás por cierto. ¿Por qué? Porque decís, bueno, este chabón, esta chabona, este médico, esta médica, sabe de lo que está hablando porque estudió para eso y yo, no sé, estudié otras cosas, no tengo idea sobre eso. Con lo cual estoy tomando a esa persona, yo no me puse a investigar sobre lo que me dijo, no tengo idea de lo que me dijo, pero como es una persona que sabe, bueno, tomo su criterio de autoridad. Distinto, por ahí sería una, un conocimiento que esté basado en la fe, ¿sí? ¿Cómo sería un conocimiento basado en la fe? Bueno, Dios existe y Dios es bueno y perfecto. ¿Ok? Yo no lo tengo que demostrar eso. Lo siento, lo creo, tengo fe en eso. No me importa ni la filosofía, ni la matemática, ni el racionalismo, nada. Yo creo en Dios y a mí, por más que vengan a decirme cualquier cosa en contra de Dios, yo creo en Dios. ¿Sí? Por eso es súper válido ese tipo de conocimiento, pero no es un conocimiento ni científico, no es un conocimiento que, digamos, que se pueda demostrar, ¿sí? Y bueno, en eso se basa la fe. Está todo bien con eso, pero está bueno que eso no se mezcle después con la vida de las personas que por ahí no creen. Porque por ahí, bueno, yo creo en Dios, qué sé yo, o creo en la iglesia, la verdad que no creo mucho, pero bueno, sí, en Dios sí, pero en la iglesia no. Digo, y la iglesia, en nombre de Dios, muchas veces se mete en cuestiones que no se debería meter, ¿sí? Y digamos, le pone sus reglas a gente que por ahí quiere vivir con otras reglas. Entonces ahí es donde la caga, digamos, la religión, por decirlo en términos científicos. No, mentira. Otra forma de conocimiento puede ser la intuición. Vos me vas a patear un penal, yo estoy en el arco y siento que la vas a patear abajo a la izquierda. Me tiro abajo a la izquierda, me la clavaste en el ángulo. Bueno, gol. Pero ponele que me tiré abajo a la izquierda y la atajé. Y salgo en todos los diarios porque ganamos la final. Bueno, yo intuí, sentía que iba a ser así y finalmente se dio. Obviamente que ese conocimiento también, qué sé yo, no sé, porque no sé cuántas veces te va a coincidir lo que vos intuís con lo que verdaderamente pasa. Pero bueno, a veces pasa que intuyo que le voy a jugar este número a la quiniela y sale. Bueno, y salió. Fantástico. No sé si lo tomaría para toda mi vida, pero cada tanto puede funcionar. Y después también están los límites del conocimiento. Y ahí vemos hasta dónde se puede conocer. Por ejemplo, una corriente es el escepticismo. El escepticismo dice que no es posible conocer, ¿sí? Y hay distintas ramas del escepticismo. Hoy vamos a ver a Descartes, que es un escepticista metodológico. Ya voy a explicar un poco qué significa eso. Pero básicamente el escepticismo tiene que ver con la imposibilidad de conocer algo a ciencia cierta. Después tenemos el relativismo. El relativismo tiene que ver con un poco con lo que decía Nietzsche, con decir que las verdades son verdad para un determinado momento, para una determinada sociedad, y que eso va cambiando. ¿Sí? Por ejemplo, antes se pensaban cosas hasta incluso peligrosas, discriminatorias, no sé, se pensaba que los negros no eran personas iguales que cualquier otro y que se los podía esclavizar porque estaban más cerca de los animales que de las personas. Bueno, un desastre. Y eso con el tiempo fue cambiando, por suerte. O se pensaba que los homosexuales estaban enfermos, hasta no hace mucho tiempo, hasta hace 30 años. Y eso después con el tiempo fue cambiando, ¿sí? Así que bueno, ahí el relativismo tiene cierta cosa interesante. Después está el agnosticismo, que tiene que ver con, es medio parecido al escepticismo y plantea, por ejemplo, la imposibilidad de conocer. La imposibilidad de conocer, porque cuando alguien dice soy agnóstico, muchas veces se vincula esto con la religión.
y dice, soy agnóstico. No es que está diciendo que Dios no existe, está diciendo que no es posible saber si existe o no existe, que nuestra capacidad humana no alcanza para saber si existe esa entidad metafísica que es Dios. No lo podemos saber, por lo tanto no podemos decir nada sobre si existe o no. Es distinto al ateo. El ateo está seguro de que Dios no existe. El ateo dice, eso es un personaje de ficción. ¿Sí? El agnóstico es distinto. Bueno, después está el dogmatismo, que tiene que ver con creer algo porque forma parte de un sistema de conocimiento que a vos te sirve, en el cual vos confiás y no te planteás ninguna duda sobre eso. Esto pasa mucho con las ideologías, ¿sí? Si vos estás hablando con un, no sé, con un liberal en la economía, ya tiene un sistema de ideas que lo toma como un dogma, que lo toma como algo cierto y que por más que vos le presentes el argumento más justificado del mundo, te va a seguir diciendo que no, porque es un dogma, porque es una verdad que ya para él está cerrada, ¿sí? Si él piensa que el Estado no tiene que intervenir de ningún modo en la economía y que el mercado se regula solo según las leyes de la oferta y la demanda, vos no se lo vas a hacer cambiar de opinión, porque ya está con el dogma. La ideología tiene que ver con el dogma, ¿sí? Y se entremezclan un montón de otras cosas. Yo, por ejemplo, no sé, soy peronista. Si vos me vas a decir que el Estado no tiene que intervenir nunca en la economía, es muy difícil que en algún momento yo te dé la razón. Primero porque creo que no la tenés, y por otro lado, porque como que ya tengo el peronismo tipo en todo mi ser, ¿no? No puedo salir de ahí. A veces puedo, pero no contra posturas ideológicas que considero por ahí, no sé, injustas, ¿sí? Entonces, no me vas a hacer cambiar de opinión. En algún punto soy dogmático en ese sentido. Es medio una cagada el dogmatismo, porque como que es bastante antifilosófico, porque la filosofía justamente se trata de siempre, bueno, vamos a seguir preguntándonos, a ver qué onda, si le encontramos una vuelta y critiquemos todo lo que supuestamente es algo que está establecido. Y ahí vamos al criticismo. El criticismo tiene que ver justamente con eso. Es una forma de pensamiento muy filosófica, ¿sí? Es poner siempre en duda el sistema de creencias que a vos te quieran presentar, ¿sí? Incluso las cosas que te parezcan más verdaderas, ponerlas y revisarlas, ¿sí? Revisarlas las veces que sea necesario para tratar de llegar a la verdad. Bien, y les dije que íbamos a trabajar hoy con Descartes, ¿sí? Descartes, filósofo nacido en el siglo XVI, es el padre del racionalismo, conocido como el filósofo de la duda, el filósofo de la sospecha. ¿Por qué? Porque Descartes empezó con un escepticismo que habíamos dicho, que era dudar de todo o casi negar la posibilidad de conocer, pero dijimos que era un escéptico metodológico porque Descartes lo que hace es dudar de todo para después armar una estructura de pensamiento que sea bien sólida, ¿sí? O sea, primero duda de todo, en realidad lo que quiere hacer es descartar todo lo que no sea verdadero para él. Ahora vamos a ver un poco sobre eso. Entonces, lo que está planteando Descartes, que es de algún modo el padre o el fundador de la ciencia moderna, el fundador de la ciencia moderna justamente porque en esa época lo que está tratando de hacer es correr un poco el pensamiento religioso del pensamiento científico, ¿sí? Si bien igual hace aportes que tienen que ver con Dios y dice cosas bastante polémicas sobre la existencia de Dios, polémicas en el sentido de que fueron criticadas o que siguen siendo criticadas, pero trata de generar un sistema de conocimiento que sea lo más válido posible, ¿sí? ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, plantea cuatro reglas, ¿sí? A ver, las reglas son evidencia,
análisis, síntesis y comprobación. La evidencia tiene que ver con no admitir jamás nada que se nos presente como claro y evidente. Según Descartes, los seres humanos poseemos la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso mediante el uso de la razón. Ahora vamos a ver, o sea, vos, si te presenta algo, no podés decir que eso es verdadero. Primero tenés que volver a pensar, tenés que dudar de eso para después ver si es verdadero o no, pero no tomarlo de una, ¿sí? Después está el análisis. El análisis tiene que ver con lo que vos quieras conocer, lo tenés que dividir el problema en todas las partes que sea necesario para su resolución, ¿sí? Vos tenés que dividirlo en todo. Dice que lo complejo es un conjunto de cosas simples. Por lo tanto, al dividirlo, vos en vez de encontrarte con toda una maraña de cosas difíciles de entender, la descompones y empezás a agarrar cada cosita simple para después volver a llegar a la idea general. Después está la síntesis, que es empezar por los objetos más simples y después ir hacia los más complejos. En esa división que habías hecho antes, bueno, agarrás primero lo simple y después lo complejo. Y finalmente, la comprobación para que no haya errores. Y la comprobación es muy importante porque Descartes es el filósofo de la duda, el filósofo de la sospecha, en el cual la comprobación le resulta, digamos, muy importante para llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque tal vez en un contacto con Platón, para Descartes lo que nos dicen los sentidos no es de fiar, en un principio no es de fiar. Nosotros, no sé si les pasó alguna vez ir caminando por la calle y pensar que enfrente venía una persona, saludarla y te confundiste de persona, quedaste re mal, me pasó un montón de veces, no sé, o esas ilusiones ópticas que se dan en la ruta, que estás como en un día de sol y parece que allá adelante hay agua y no hay agua en ningún lado, como no sé si le pasó alguna vez. Digo, y él dice, si en algún momento los sentidos te pueden engañar, ¿por qué no te pueden engañar siempre? Por lo tanto, no se fía de los sentidos. Entonces empieza a negar todo. Está encerrado en una casa al lado de una estufa y desconfía de los sentidos, ¿sí? Y desconfía de lo que ve, de lo que escucha, y dice, ¿de qué modo, a qué certeza puedo llegar si los sentidos me pueden engañar? ¿A qué certeza puedo llegar? Bueno, a la certeza que llega, dudando de todo, dice, si yo cancelo todo lo que me rodea, en algún, no sé, cierro los ojos, trato de no escuchar nada y trato de buscar una fuente de conocimiento que sea válida, a la primera conclusión que llega es que no puede dejar de pensar. Descartes se da cuenta que en el momento que plantea la posibilidad de dejar de pensar, no puede, sigue pensando. O sea, todo el tiempo está pensando. Entonces dice, bueno, evidentemente soy una cosa que piensa, ¿sí? Porque incluso llega a dudar de su existencia, pero dice, no, si yo pienso, existo, ¿sí? Por lo tanto, soy una cosa que piensa. Si dudo, estoy pensando, y si pienso, existo, ¿sí? Bueno, y ahí empieza a recomponer todo de lo cual había dudado, ¿sí? Pero con cuidado, ¿sí? Lo que dice es, llevemos ese método siempre. No tomemos lo primero que nos venga, sino que hagamos el análisis, hagamos esta, digamos, fragmentación del conocimiento, vamos por lo evidente, no tomemos nada por cierto hasta que sea analizado. Y lo primero que empieza a tomar como verdad es las cualidades primarias de las cosas. Es decir, saber cuánto mide, digamos, su latitud, su longitud y su profundidad. ¿Sí? Bueno, esto pesa tanto, mide tanto, son las características primarias y que mucho tiene que ver con el conocimiento matemático, con lo cuantificable. ¿Sí?
A partir de ahí empieza a, sabiendo que él es una cosa que piensa y que existe, empieza a construir de vuelta la res extensa, ¿sí? Lo que el mundo que está fuera de él, ¿sí? Y lo empieza a comprobar y así de a poco va desarrollando el método científico. Por lo tanto, la capacidad de conocer para Descartes está en nosotros, ¿sí? Nosotros somos cosas que piensan y que pueden conocer. Eso tiene que ver con los fundamentos del racionalismo. Lo vamos a dejar hasta acá porque ya hablé un montón. Les voy a dejar algunas preguntas en los comentarios, en la descripción del video. Y la semana que viene vamos a ver un señor que se llama Hume, que no estaba tan de acuerdo con Descartes, pero no lo voy a spoilear, lo vamos a ver la semana que viene. Chicos, chicas, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima clase.